Estamos en comunicación con Anabela Cerventi, es psicóloga. Hablamos en la mañana de Mitre esta semana y me quedé con un concepto que me gustaría profundizar con Anabela, uno en particular. Sí. Tenemos 8 minutos para hablar con Anabela, que tiene que ver con la postergación de la satisfacción. Así inclusive lo anunció, y es algo que por ahí de alguna manera no está presente en las nuevas generaciones. Anabela, te saluda Tartu, te saluda Agos y todo el equipo de La Máquina. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Los escucho muy, muy bajito. ¡Apa! Ahora, A ver ahí. a ver, ¿viste? Sí, a Agos la escucho un poco más fuerte, pero ok. un poquito más bajito. Ok. No, Anabela, lo que hablábamos el otro día es este concepto de la postergación de la satisfacción, que por ahí en las nuevas generaciones, medio que no es que no está presente, directamente no se les ocurre. No se les ocurre, ¿no? ¿Qué hemos hecho con los jóvenes, no? Mira, la demora de la gratificación, como se llama la entidad teórica, digamos, es algo que se estudia a partir de 1957 exactamente. Ah, mira, es relativamente nuevo, decís. A ver, fue avanzando este estudio porque se hizo longitudinalmente. A los niños que se los investigó en aquellos años, se los siguió investigando durante muchísimos años más, ya después con técnicas de resonancia magnética, por ejemplo, y demás, que en ese momento no existían, imagínate, ¿no? Entonces, tenemos que entender varias cosas de este tema que a mí me apasiona porque trabajo mucho con motivación, ¿no? Y tiene que ver justamente con el autocontrol, este tema, que es lo que tiene que ver con el autocontrol y la gestión de la gratificación está asociada a una parte de nuestro cerebro que se llama lóbulo prefrontal, que es el que está arriba de nuestros ojos, justo arriba de nuestros ojos, ¿sí? Sí. Esa es la parte de nuestro cerebro que se encarga de lo que se llama las funciones ejecutivas, que vos tengas un plan y lo ejecutes. Tengo sed, voy a tomar agua, agarro el vaso y tomo el agua, ¿no? Eso es una función ejecutiva simple, pero también lo es concentrarte en hacer una carrera para tener una profesión, por ejemplo, que te puede llevar más de 5 años, ¿sí? Entonces, esa zona de nuestro cerebro no se termina de desarrollar hasta los 30 años, para que se den una idea. 30 años, es un joven adulto ya. Sí, nosotros salimos muy incompletos al mundo. Vos pensás en otros cachorritos de otros animales que sucede el parto y el animalito se para y ya sabe qué tiene que ir a comer. A nosotros nos lleva mucho más tiempo porque nuestro cerebro se termina de desarrollar mucho más tarde. Entonces, la demora de la gratificación es algo que no vamos a encontrar en niños menores a 4 años, porque esta parte del cerebro está muy verde todavía, y que se puede terminar de desarrollar recién a los 30 años. Por eso, en ese periodo entre los 4 y los 30 años, todo lo que hagamos para entrenar esta habilidad es fundamental, porque va a marcar cómo nos vamos a comportar en la adultez. Mirá qué interesante, ¿no? Porque tiene que ver no solo con el hecho de formar carrera. Recién hablábamos con Margarita Martínez y nos decía lo siguiente, digamos, ahora hay una cosa de inmediatez que es, yo me quiero salvar. Viste que eso también está presente, como que bueno, yo no es que voy a estudiar, después voy a trabajar en una empresa o voy a ser emprendedor o lo que fuere y con el tiempo voy a acumular un capital. Ahora es, no, raspadita, lo tengo que ganar en cripto, ponele. Sí, exacto, sí. Y es muy curioso porque fíjate que la cultura de la inmediatez llega en estos momentos que la esperanza de vida nunca fue tan alta, por ejemplo, ¿no? Antes podríamos estar más apurados porque la esperanza de vida era mucho más corta, ¿no? Ahora tenemos mucho más tiempo, que la vida es mucho más larga. Vos pensás que hoy tenemos al alcance nuestro, por ejemplo, profesiones o ocupaciones que no existían cuando nosotros éramos más jóvenes. Cuando yo salí del colegio no me hubiera imaginado poder ser community manager porque era una tecnología que no existía, por ejemplo. ¿No? Claro. Entonces, tomamos decisiones sobre nuestra vida muchas veces a lo largo de la vida. La demora de la gratificación tiene que ver con una capacidad que a mí me permite resistir un premio inmediato para esperar uno mejor en el futuro, ¿no? Entonces, la prueba clásica se la conoce como la prueba del malvavisco, y el investigador lo que hacía era ponía caramelos arriba de la mesa a los niños y les decía, podés comer uno ahora, o si esperás a que yo vaya y vuelva, cuando vuelvo podés comer 2. Ah, mirá. Había niños que elegían el atajo y comían inmediatamente un caramelo, y había otros que decidían esperar a la vuelta del investigador para comerse 2. Claro. Porque estos niños... Sí, decime. Porque iba a ser mayor, digamos, la recompensa sería. Claro, obtengo 2 en lugar de 1, es decir, aumento mi placer, ¿no?
pero otros niños iban por el placer inmediato. Como te decía, estos niños se los estudió a lo largo de los años, se los estudió en edad escolar y se los estudió de adultos, ¿sí? Fueron investigados más de 500 niños en este experimento. Los chicos que habían podido resistir a la tentación, ¿sí?, que solamente fue el 30%, es decir, el 70% no tuvo demora de la gratificación, solo el 30% lo logró. Sí. Después correlacionaron con actitudes más prosociales, eran niños más solidarios, tenían mayor rendimiento académico, mayores niveles de autoestima, mayor adaptación al medio, mayores conductas de salud, ¿sí? En cambio, los otros niños, incluso algunos tenían conductas delictivas. ¿Sí? Wow. Después, con las técnicas neurocientíficas, por ejemplo, de resonancia magnética, se los vuelve a estudiar haciéndoles imágenes del cerebro, y a ese 30% que había logrado la demora en la gratificación, por ejemplo, se les iluminaba como más activa, ¿sí?, la zona del cerebro que tenía que ver con la motivación y la voluntad, y a los otros la zona del cerebro que tiene que ver con el placer y las adicciones. Bien, entonces, todo lo que nosotros hacemos en tanto entrenar habilidades psicológicas, habilidades socioemocionales, tiene un correlato en nuestro funcionamiento fisiológico. Mira, te hago esta última pregunta porque ya estamos terminando el programa, Anabela. Otro día, por supuesto, te llamamos o inclusive podés visitarnos en el piso y hacemos una charla más larga, porque sí, esos son temas muy interesantes. Están entrando muchos mensajes, por supuesto, y yo particularmente como padre tengo esa historia, sí, de entrenar a mi hija en la postergación de la satisfacción, que es una frase que ella revalea los ojos cuando la digo. ¿Está conectada con la tolerancia a la frustración o son dos cosas distintas? Absolutamente sí, absolutamente sí. Que la tolerancia a la frustración es algo que tenemos que entrenar a los niños. Y fíjate que se ha perdido, por ejemplo, la costumbre de los juegos de mesa, porque todos jugamos juegos en los celulares. Con los juegos de mesa, los chicos aprenden turnos, reglas, conversación, solidaridad ante el que pierde, ¿sí? Por favor, aunque sea una vez por semana, juegos de mesa con los niños. Ustedes no tienen ni idea la cantidad de habilidades socioemocionales que eso desarrolla. Datazo, Anabela, datazo. Muy buena data, porque muy buena información. uno no lo tiene presente, digamos, piensa que bueno, ya está, ¿entendés? Un jueguito. Claro, ¿viste? Pero ¿Para qué vamos a jugar? No, aunque sea un clásico dominó, chicos, sí, aunque sea eso. Bueno, todo sirve entonces, todo ayuda. Todo ayuda, sí. Nuestras habilidades psicológicas, nuestros procesos mentales, se entrenan tanto como cuando vos vas a entrenar bíceps al gimnasio. Si no los entrenas, no podés levantar 50 kilos de harina, ¿no? No se puede. Los procesos mentales son iguales. Y la clave para esto, para resumirlo en una frase muy cortita, que es la que trabajo con mis consultantes, es todo el tiempo estar atento a cambiar la reacción automática por una respuesta reflexiva. Ah, mira. Esa es la clave. Anabela Cerventi, gracias por tus conceptos, y bueno, nada, voy a seguir trabajando con mi hija la tolerancia a la frustración y postergación de la satisfacción. Y ahora le vamos a agregar más juegos de mesa. Gracias, Anabela. Sí. Por favor, a ustedes, buen fin de semana, que estén muy bien.